¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Mendoza y quiero agradecerles por estar un viernes más acompañándonos en estas transmisiones. Voy a solicitar de tu apoyo para poder compartir esta transmisión y que la información que tenemos preparada el día de hoy llegue a más personas y que cada vez seamos más en esta comunidad. No olvides que esta es la primera transmisión de la programación que tenemos preparada para ti. Terminando este programa y para ser más exacto, en punto de las 7 de la noche, la maestra Brenda Polinar nos espera en la página del Centro de Desarrollo y Asesoría Profesional con una plática sobre el estrés y la ansiedad en momentos difíciles. Te invito a que vayas a su transmisión y que digas que vienes por parte de CAESI para que se sienta el apoyo y el cariño de todos ustedes. Para terminar, no puede faltar como cada semana la transmisión de la psicóloga de cabecera de CAESI. La psicóloga Krishnak nos espera en su página psicóloga Krishnak Rodríguez con la plática Ligues de Adolescentes en Cuarentena. Ya saben amigos, vayan a su transmisión y comenten que van de parte de CAESI. Y así comenzamos nuestro programa del día de hoy. Esta tarde tenemos una gran invitada. Ella nos acompaña desde Córdoba, España, y viene a hablarnos un poco sobre la ansiedad y algunas estrategias que podemos usar para poder manejarla. Egresada de la Universidad de Córdoba como médico y que posteriormente cursará 4 años como médico interno residente en psiquiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Tiene una maestría en psiquiatría legal y forense formada en la Universidad Complutense de Madrid. También tuvo rotación en el Forensic Service de West London Mental Health en Londres, Inglaterra. Actualmente trabaja como médico psiquiatra en el Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, Ciudad Real de España. Acompáñanos a conocer a la doctora Sara Cabello. Pues doctora, quiero agradecerle de verdad el tiempo que nos brinda para acompañarnos esta tarde y pues vamos a empezar con lo que nos aqueje. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un placer estar con vosotros aquí colaborando en vuestro programa. Muchas gracias, de verdad. Fue un proceso algo largo para que pudiéramos por fin hacer esta entrevista, pero ya estamos aquí y pues vamos a lo que nos toca. Doctora, yo sé que durante muchos años, y si no es que casi casi desde que existe la medicina, pero específicamente tanto en la psicología como en la psiquiatría, existen estos tabús, existen estos miedos, pero a mí me gustaría que usted nos pudiera explicar qué es la psiquiatría. A ver, la psiquiatría es una especialidad de medicina que lo que se encarga es de atender a las enfermedades mentales. Quiere cuidar de la salud mental de las personas y entonces se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar todo lo que tiene que ver con una enfermedad mental. Y lo va a hacer desde un abordaje médico y prescribiendo pues tratamiento psicofarmacológico si hace falta. Cuando uno se encuentra mal, pues consulta lo que le ocurre, lo consulta con un profesional. Si uno tiene un problema del corazón, pues lo consulta con un cardiólogo, ¿no? Cuando uno tiene un problema de salud mental, cuando tiene algún problema que le afecta a su persona, a su parte más racional, pues se consulta con el psiquiatra. Y al final es verdad que ha habido un estigma, que muchos años se ha pensado como que ir al psiquiatra estaba mal visto, que era de, oh Dios mío, ¿qué van a pensar de mí? Pero realmente eso cada vez pasa menos, porque cada vez las personas están más adaptadas a que si hay un problema de enfermedad mental, tengo que consultar con un profesional que maneje eso para que me ayude a solucionarlo. Entonces, es una cosa que cada vez vemos menos en consulta, en todo. Cada vez las personas van más. Justamente la semana pasada tenía yo otra entrevista con un abogado que se encarga específicamente con las condiciones laborales idóneas para poder ejercer un ambiente laboral sano. Y hablábamos del tema de la salud mental. En la actualidad se volvió un parteaguas hacia la forma en cómo vivimos, en nuestro estilo de vida. Yo recuerdo hace muchos años decir, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, es porque te tachaban de estar loquito Totalmente. o que tenías un problema mental severo, y en la actualidad no. Se han potenciado tanto este tipo de situaciones, de condiciones que presenta la sociedad actual, que es común escuchar a alguien que va al psiquiatra, que va al psicólogo, Totalmente. y que de verdad lo hemos logrado naturalizar dentro de nuestro estilo de vida. Actualmente tenemos acceso, gracias al Internet, a una diversidad casi infinita de información. Sé que podemos encontrar la definición de casi todo lo que se nos ocurra al momento, pero para mí siempre ha sido más fácil comprenderlo cuando un especialista en cierta materia resuelve mis dudas con detalle. Para que nosotros podamos comprender mejor el tema del día de hoy, ¿usted nos podría explicar, por favor, qué es la ansiedad? Sí.
A ver, la ansiedad tenemos que entenderla como una reacción emocional negativa. Negativa porque lo vivimos mal, ¿no? Nos crea un sentimiento de malestar, pero es una reacción normal de nuestra mente. Es algo universal porque le pasa a todos y es algo normal porque es habitual que ocurra. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una situación de determinado estrés, mi mente, para protegerme, quiere que yo esté alerta, que esté atento, que tenga cuidado. Entonces, para eso activa mi cuerpo, activa mi mente y me crea pues esa reacción negativa, esa emoción negativa que es la ansiedad. Así yo voy a estar pendiente de ese riesgo que considera la mente y voy a tener cuidado con él. Entonces, en sí es algo adaptativo, es algo normal, es una reacción normal de la mente para protegerme. Lo que pasa es que cierto es que es negativo porque a mí me genera mucho malestar, pero es algo habitual y es algo normal tener la ansiedad ante un determinado estrés. Se presenta en diferentes niveles en cada persona, porque durante la investigación que estuve realizando me di cuenta que se presenta más en mujeres que hombres, y creo que esto determina algo en nuestra nueva sociedad, y si tiene algo que ver me gustaría que pues nos lo pudiera compartir. A ver, la ansiedad es verdad que no se sabe exactamente por qué, pero es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, eso es verdad. Los estudios dicen que hay factores bioquímicos, factores hormonales y factores pues sociales, familiares, bueno, que los vivimos diferentes en los hombres y las mujeres. Y eso hace que las mujeres estén más predispuestas a tener ansiedad. Pero exactamente cuál es el motivo y cuál es la parte que produce la ansiedad en ellas más que en el hombre, no se sabe. En eso sí que es verdad que hay que aumentar los estudios, pero sí que es verdad que hay bastante más. La falta de conocimiento de estos motivos es por una razón. Estaba leyendo que dicen las estadísticas que por lo menos el 50% de las personas que requieren atención psiquiátrica no la toman. Entonces creo que también esto es un factor que influye demasiado dentro de los alcances que podamos tener con la investigación. Totalmente. Luego también te quería comentar, Jorge, que lo que me preguntabas antes de la ansiedad, ¿no? Muchas veces oímos de qué es la ansiedad y todos entendemos como lo que es, bueno, queremos entender lo que es el concepto, pero realmente la ansiedad no es tan fácil de reconocerla, porque sí que hay una fase mental en la ansiedad que nos genera inquietud, nos genera miedo, nos genera irritabilidad, nos genera pues la sensación de que algo malo va a ocurrir, de que me puede pasar algo, me da alteraciones en el sueño, ¿no? Y genera esos síntomas mentales, pero también es verdad que tiene una parte muy importante de síntomas físicos. Genera pues la sensación de que no puedo respirar, que me ahogo, que el corazón me va muy rápido, bueno, pues puedo tener molestias intestinales, puedo tener pues opresión en el pecho, tensión muscular, un sudor muy frío, temblor, y eso hace que muchas veces la ansiedad se confunda con otra cosa. La persona que la vive tiene la sensación de que se va a morir, de que le va a pasar algo muy grave y de que se va a volver loco. Entonces, realmente, aunque es algo normal, se vive muy mal y la percepción es muy dura para la persona que la está padeciendo. Y por eso es muy importante en un primer momento en que uno tiene ansiedad, que vaya a un médico de atención primaria, un médico general, y que le haga una revisión y un chequeo para ver que todo a nivel del cuerpo esté bien. Porque hay veces que las alteraciones hormonales, por ejemplo del tiroides, pueden generarnos pues unos síntomas muy parecidos de temblor, sudoración, irritabilidad, inquietud, y no es ansiedad, pero similan mucho la ansiedad, ¿no? U otras cosas. Entonces, es muy importante poder aprender a reconocer cómo es la ansiedad, porque a veces no es fácil. Y hay que entender que hay síntomas mentales, pero también síntomas físicos, síntomas del cuerpo. Eso a veces es complicado. Es importante que la gente lo sepa. Desde luego, partiendo de ese punto, le quiero hacer otra pregunta, porque entendemos que hay un sinfín de síntomas que pueden presentarse, las taquicardias, la sofocación, la paranoia, todo este tipo de situaciones que engloban lo que es la ansiedad. Dentro de la ansiedad existen varias clasificaciones o varios tipos. ¿Cuáles son estas clasificaciones o por lo menos cuáles son las más importantes? Sobre todo, a ver, la ansiedad ya sabemos que es esa reacción adaptativa, ¿no? De la mente, pero en función de cómo se agrupen los síntomas, pues eso que tú decías, cuáles son los más característicos, vamos a clasificarlas en lo que nosotros llamamos unos trastornos de ansiedad, un conjunto de síntomas de ansiedad que se presentan casi siempre de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, vamos a nombrar algunos. El trastorno de pánico. El trastorno de pánico es cuando una persona
tiene crisis de pánico muy frecuentes. Y una crisis de pánico es un momento en el que uno, que aparentemente estaba estable, de repente tiene un pico muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de ansiedad, lo que genera un temor muy fuerte, un temor irracional que es desproporcionado a la situación de que va a ocurrir algo, que me va a pasar algo a mí, que me puedo morir. Entonces la persona bruscamente empieza con sudoración, con temblor, con inestabilidad, con escalofríos, con sensación de que lo que pasa a mi alrededor es una película o yo mismo no soy real, no sé qué me está pasando, que es lo que nosotros llamamos desrealización y despersonalización, ¿no? Y esto es verdad que puede dar pues una inquietud y un miedo a tener ese ataque de pánico porque a lo mejor me da en un sitio que yo no lo puedo controlar, porque a lo mejor esa vez se me va de las manos y me pasa algo, eso es lo que piensa la gente con esto. Y eso hace que se eviten situaciones que pueda provocar la crisis de pánico. Eso es lo que sería un trastorno de pánico. Luego, por otro lado, podemos hablar, por ejemplo, del trastorno de ansiedad generalizada. En este caso, no son picos de ansiedad, sino que tengo una ansiedad alta todo el rato, constante, y entonces eso hace que la persona esté en un estado de hipervigilancia, de inquietud, que tenga la percepción constante de que algo malo va a ocurrir, de intranquilidad. Entonces se encuentra probablemente más irritable, más en tensión y tiene mucho malestar por lo que está ocurriendo. Esa es la ansiedad generalizada. Esto puede acompañarse de agorafobia o no. La agorafobia nosotros decimos que es cuando uno tiene miedo pues a estar en espacios muy abiertos, en espacios muy cerrados, tiene miedo a utilizar el transporte público, a hacer cola pues en algún supermercado, a salir solo de casa, miedo a las multitudes, y en este caso el individuo lo que va a evitar es esas cosas. Si yo tengo miedo a ir al supermercado, voy a intentar no ir para que no me dé la ansiedad, no me dé la crisis y no me ponga muy malito, ¿no? Entonces, eso es la agorafobia. Es muy frecuente que también se presente que genera mucha limitación, porque al final aparece un temor que es totalmente desproporcionado a la situación y que a uno le limita mucho, tiene mucho miedo a lo que pueda ocurrir. Luego tenemos otro tipo de trastornos de ansiedad que son muy frecuentes y que mucha gente seguro que conoce a alguien que los padece o los ha padecido. Por ejemplo, la fobia específica, que es que yo tengo miedo a un objeto o a una situación en particular. Por ejemplo, la persona que tiene miedo a algún animal, a las arañas, tiene miedo a los aviones, tiene miedo a una inyección, miedo a ver la sangre. Si me expongo a esto, me encuentro muy, muy inquieto y siento que no puedo, que me ahogo. Tengo un temor irracional, me pongo muy malo en comparación a lo que estoy viendo, que a lo mejor es pues, ver cómo me pinchan una inyección, ¿no? Que es algo como que todo el mundo hace y no le pasa nada, pero a mí eso me genera mucho malestar. Y luego, por otro lado, también es muy frecuente, por ejemplo, la fobia social, que es que el individuo tiene ansiedad, que presenta este temor fuerte e irracional cuando se expone a unas determinadas situaciones sociales, que supongan que yo, por ejemplo, hable en público o que los demás tengan que ver cómo yo actúo o qué opino yo. Se viene a la mente que probablemente vayan a cuestionar lo que hago, que vayan a no valorarlo de una forma adecuada, y eso me genera mucho malestar, hace que no quiera interaccionar con la gente, que no quiera pues reunirme con personas o comer delante de ellas, que no quiera dar una conferencia porque me agobia muchísimo. Y esto también genera mucha limitación en las personas que lo padecen. A veces simplemente para el hecho de hacer amigos, estas personas puede ser muy complicado o interaccionar con un vecino. Yo creo que esos son los tipos más característicos, más frecuentes de ansiedad. Es verdad que hay más, pero yo diría que esos son los más frecuentes. Vamos a hablar justamente de esta parte, tanto de lo que son los síntomas, más allá de las características de cada síntoma, de cómo poderlo detectar y justamente hablando del diagnóstico, ¿y quién es la persona adecuada, hablando profesionalmente, para poder diagnosticar una crisis de ansiedad? A ver, la ansiedad puede diagnosticarla un médico, ¿no? Sea o no especialista en psiquiatría. Y no solo un médico, también otros profesionales de la salud mental, por ejemplo, un psicólogo, también podría ser adecuado para diagnosticar la ansiedad. O incluso una persona de enfermería que se dedique habitualmente a eso y sepa reconocerlo. Entonces, médicos, psicólogos y determinados enfermeros podrían diagnosticar la ansiedad sin ningún tipo de problema. Lo habitual es que las personas que lo diagnostiquen inicialmente sean el médico de atención primaria, el médico generalista, el médico general.
uno se encuentra mal, va al médico, pide una valoración y entonces el médico considera si puede tener o no ansiedad, cuál puede ser el abordaje más adecuado y si puede requerir una derivación a salud mental, ya sea psicología o psiquiatría, o si no es necesario, ¿no? Y simplemente con un manejo por su parte o incluso ningún tipo de manejo sería suficiente. Normalmente estos especialistas trabajan en conjunto, trabajan en equipo. Entonces, lo que uno diagnostique probablemente lo va a poder derivar a otros y van a poder tener pues un feedback entre ellos. Desde este punto de vista muy general, creo que es importante autoconocernos y determinar porque, por ejemplo, una taquicardia, dudo mucho que lo primero que te venga a la mente es, tengo que ir al psicólogo. La verdad, o sea, si te estás No, sintiendo mal, si tienes exactamente. el corazón Lo, a lo mil primero que revoluciones. viene a la mente es me está pasando algo. Exacto. Y creo que si sumamos la taquicardia más las consecuencias de la ansiedad, pues en ese momento piensas que te vas a morir o algo similar, ¿no? Totalmente, Entonces sí es totalmente. completamente comprensible. Ahora, doctora, ¿existe la posibilidad de que varios tipos de ansiedad se conjuguen en una sola persona? Sí, sí que existe la posibilidad, como en todo. O sea, igual que como todas las enfermedades, al final, y todos los síntomas que se pueden combinar, ¿no? Cada persona es un mundo, todos somos seres diferentes y podemos tener, pues, distintas cosas a la vez. Pues igual puede ser que una sola persona tenga una ansiedad generalizada y a la vez tenga una fobia específica, o que tenga crisis de pánico y a la vez tenga fobia social. Puede pasar. Lo más frecuente es encontrar algunos tipos u otros, pero sí que puede pasar perfectamente que ocurran todos a la vez, sin ningún problema. Es Wow, frecuente. ha de ser súper complicado poder afrontar una situación así con varios síntomas a la vez, ¿no? Muy bien, doctora, vamos a pasar a una parte que es yo creo que de las más importantes de esta charla o de esta plática, que son las preguntas que nos hace el público, ¿de acuerdo? Nosotros enfocamos toda esta información hacia los padres de familia que nos ven, hacia los alumnos adolescentes que tenemos nosotros y que pues bueno pueden interesar de este tipo de temas, pero también al público en general que nos está viendo, que por casualidad ha llegado hasta esta transmisión. Y pues bueno, hicimos una encuesta durante la semana y estas son las preguntas que mayor frecuencia tuvieron. Doctora, ¿la ansiedad es un producto de nuestra mente o tiene un factor médico fisionómico? La ansiedad es un producto de nuestra mente, eso está claro, pero es verdad que al final muchas de las cosas de nuestra mente sí que tienen un producto, la neuroanatomía, ¿no? Sí que están derivados de eso, de los neurotransmisores, eh, de las partes de nuestro cuerpo, del funcionamiento a nivel neuronal, pues también intervienen. Pero efectivamente sí que es una reacción de la mente, al final es una reacción, como he dicho, adaptativa, emocional, que produce la mente ante un determinado estrés. Es una emoción negativa, pero que la genera la mente con la finalidad de protegernos cuando cree que estamos expuestos a un determinado riesgo por una situación estresante. Pero sí que es algo que genera la mente y es verdad que todas las cosas, muchas que tienen que ver con la mente, también tienen que ver con neurotransmisores, no son cosas contradictorias la una con la otra. Y en otra pregunta que nos dicen, ¿por qué dan los ataques de pánico? Los ataques de pánico tenemos que recordar que es ese temor irracional muy, muy fuerte, o sea, ese pico fuerte de ansiedad que aparece de repente, a veces con un desencadenante claro, o sea, yo me pongo a una situación, por ejemplo, si tengo miedo a los animales, me pongo al animal, si tengo miedo a volar, me expongo a un avión, ¿no? Y otras veces aparece cuando estoy tranquilo, de repente, pero es un pico muy, muy grande, una elevación muy brusca de la ansiedad que me genera un temor muy fuerte y que va a durar poco, generalmente va a durar menos de 10 minutos y van a aparecer sensación de que me voy a morir, que me voy a volver loco, que me ahogo, que me está pasando algo, voy a empezar a sudar, voy a ponerme a temblar. Sus causas en concretas pasa un poco igual de por qué pasaba más la ansiedad de mujeres que no. Las causas en concreto pues se desconoce. Sí que es verdad que hay un componente genético importante. Personas que han tenido familiares que tienen crisis de pánico, puede ser que ellos también tengan más posibilidad de padecerlas. Pero bueno, sí que es verdad que se sabe que las catecolaminas, por ejemplo, que son una serie de elementos del cuerpo que se encargan de regular pues, la activación, por ejemplo, provocan temblor, sudoración, sí que se sabe que cuando se liberan de una forma muy, muy brusca ante determinadas situaciones, por ejemplo, una situación estresante, sí que pueden generar esa crisis de pánico. Pero la causa exacta
tampoco se sabe. Se creen que factores genéticos y factores de otros factores del cuerpo, como por ejemplo serían las catecolaminas. Entonces es un conjunto de posibilidades nuevamente, y yo creo que por eso es que la parte psicológica es muy importante, ¿no? Poder darte base de lo que pasaste o de lo que viviste o de lo que en algún momento pudiste generar en tu vida que ocasione tal vez el día de hoy este tipo de crisis. Me preguntan que si los síntomas de la ansiedad se consideran un daño en la salud. Pues a ver, depende. Inicialmente no. Nosotros cuando tenemos ansiedad es una reacción normal y esperable ante un determinado factor, ¿no? Cuando tenemos una situación estresante es normal que nuestra mente nos genere ansiedad y eso no es un daño en la salud. Aunque sea una reacción negativa, no por ello constituye un daño en la salud, sino que es una reacción esperable. A veces las reacciones negativas no son problemas de salud, sino la respuesta que se espera que dé el cuerpo ante esa situación. Pero sí que es verdad que si la ansiedad se vuelve muy, muy frecuente, dura mucho en el tiempo o tiene una intensidad muy elevada, sí que me puede crear un impacto importante y unas limitaciones en mi vida y eso haga, por supuesto, que mi salud se deteriore. Cuanto más intensa y cuanto más limitante sea mi ansiedad, cuanto más difícil sea controlarla con un tratamiento, ya sea farmacológico, psicoterapéutico o con hábitos sociales o en el estilo de vida, cuanto más difícil sea controlarla, más impacto y más daño va a generar en mi salud. Pero inicialmente tenemos que entender que en un momento dado tener ansiedad es normal. Y yo creo que es importante escuchar esto que nos dice la doctora, porque, digamos, de un principio no es que vayas a tener consecuencias físicas o consecuencias, no sé, tal vez que te dé un paro cardíaco, pero tal vez a la larga puede llegar a tener consecuencias ya que repercutan directamente en tu salud, ¿no? Entonces, amigos, la verdad es que muchas gracias por sus preguntas. No se olviden que de todos modos en los comentarios pueden dejarnos más preguntitas y así podérselas pasar a la doctora y que, bueno, la doctora nos las pudiese contestar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a retomar nuevamente la parte de lo que es nuestro tema del día de hoy, que es la ansiedad. Vamos a hablar de cómo afecta desde su experiencia o desde su punto de vista la ansiedad al estilo de vida que lleva la persona. Al estilo de vida que lleva la persona afecta muchísimo, sobre todo pues cuando la ansiedad ya es una cosa limitante, que dura mucho en el tiempo, que tiene una intensidad marcada, pues afecta mucho porque nos va a afectar en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, o sea, los estudios, nos va a afectar con la familia, nos va a afectar con los amigos, con la pareja, va a afectar nuestro día a día pues en el sueño, las relaciones sexuales que probablemente uno tenga pues menos gana de mantener pues relaciones sexuales y de intimar con su pareja. Va a afectar en todo, por ejemplo, en el trabajo y en los estudios, ¿no? Como la ansiedad al final era un estado de hipervigilancia en el que uno estaba inquieto, atento ante un posible peligro que podía estar pasando, que era la situación estresante, pues es muy difícil que en una situación de hipervigilancia uno mantenga la concentración. Entonces, si no consigo concentrarme bien, probablemente mi trabajo, mis estudios se van a ver deteriorados, no voy a rendir igual. Y no solo eso, sino que además probablemente tampoco voy a tener capacidad para memorizar los contenidos. Además, si por ejemplo es algunos casos de que la persona tenía esta ansiedad y este miedo ¿y si tengo la ansiedad? ¿Y si me pongo malo? Pues a lo mejor evita cosas que podrían ser buenas para esa persona, como por ejemplo una buena oferta de trabajo, un buen planteamiento de estudios, por temor a exponerse a esa situación que le iba a generar ansiedad. En el caso de la familia, por ejemplo, o la pareja, pues uno cuando está ansioso está irritable, está inquieto, está pues con un humor así muy variable, está asustado y eso hace que para él relacionarse sea complicado. Y para la familia, para los amigos o para la pareja también relacionarse con él, porque claro, están en tensión, no saben bien cómo tratarle, se sienten desbordados por la situación, están cansados ya de no saber cómo hablar con esa persona y entonces al final es muy frecuente que haya discrepancias
y que haya muchos problemas entre ellos. Entonces, afecta pues en todo. También puede ser en la comida. Por ejemplo, personas que se le puede ir el apetito o lo que es más habitual, gente que coma de más para intentar calmarse. Como mucho porque parece que eso me baja los niveles de ansiedad. Gente que a lo mejor tiene alteraciones en el intestino, que tiene diarrea cuando está con mucha ansiedad, que tiene molestias en el estómago. Entonces, al final sí que limita mucho a toda la vida que haga esa persona, limita todas sus esferas. Por eso es importante desde los primeros síntomas tomar acción, ¿no? Para que no lleguemos al punto donde podamos llegar a que sea irreversible ese tipo de acciones para poder tratarte, ¿no? ¿Existe algún punto determinante donde la persona pueda darse cuenta o los especialistas puedan darse cuenta que es el momento para la intervención psiquiátrica? Un punto determinante en concreto es cierto que no existe, porque al final esto es subjetivo. Cada individuo es diferente y en una situación similar pueden tener una clínica muy distinta o vivir la misma ansiedad de una forma pues marcadamente diferente entre dos personas. Entonces, hay veces, y eso sí que es importante, que ni siquiera hace falta acudir al psiquiatra, pues eso que decías, ¿no, Jorge?, para manejar la ansiedad, porque como es esa reacción normal que ocurre cuando hay un estrés, pues hay veces que simplemente dando un poco de tiempo para que mi mente se adapte y acepte los cambios que ha habido en mi vida o por qué se ha producido esa situación de estrés, podría ser suficiente. Es verdad que si no fuese suficiente, pues habría que plantear si puede necesitar una terapia psicológica, por ejemplo con psicoterapia, para ver cómo desarrollar técnicas para el control de la ansiedad. Si es una clínica inicial o es una clínica muy limitante, lo ideal es ir a un médico general que valore la situación, valore la clínica, que considere si ya es preciso o no una derivación a salud mental, en este caso a psiquiatría, y cómo es delimitante o demarcada la ansiedad. Al final ellos van a ser los que generalmente lo van a valorar, los que van a decir, mira, ha llegado el punto en el que ya el paciente es mejor que vaya a psiquiatría. También ellos pueden probar a iniciar un tratamiento o una serie de pautas que pueden no ser efectivas y entonces que se derive a psiquiatra. Cierto es que cuando es la primera vez que uno tiene ansiedad, sí que es bueno por lo menos ir al médico general, al médico de atención primaria, que nos valore, que efectivamente valore que esos síntomas que tenemos de sudoración, de escalofríos, de inquietud, que esos síntomas físicos, no solo de la mente, sino también físicos, que se corresponden con ansiedad, y para eso tendrá que descartar otras cosas. Y que valore cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona y cuál es el abordaje más adecuado. Generalmente lo que se deriva a psiquiatría pues son ansiedades que están durando mucho en el tiempo, que tienen una frecuencia muy intensa, que la intensidad es tan fuerte que limita mucho la vida de la persona. La persona dice, es que yo ya no puedo trabajar, no puedo estudiar, la relación con mi familia se ha deteriorado del todo. En estos casos en los que la clínica es más grave, o pacientes que ya se ha iniciado un tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico, y no ha funcionado, pues se recomienda derivación a psiquiatría. Muy bien, desde su experiencia y desde su punto de vista, ¿cuáles serían los principales tratamientos de la ansiedad? El tratamiento va a variar, igual que cuando decíamos cómo puede limitar la vida de una persona, ¿no? O cómo puede afectar a mi salud mental. El tratamiento va a variar mucho en función de las características, la intensidad, la duración de la ansiedad y las limitaciones que a cada individuo le cree esa ansiedad. Cada uno, como he dicho ya muchas veces, somos diferentes y vamos a vivir probablemente esa ansiedad diferente. Y ante una situación de estrés vamos a reaccionar de una forma muy distinta. A lo mejor una persona ante un determinado estrés no tiene ansiedad ni ningún síntoma, y otra persona con la misma situación desencadena una ansiedad muy grave que le impide hacer sus actividades del día a día. Entonces, lo importante, fundamental, es siempre mantener unos hábitos de vida saludables. Esto es muy bueno tanto para la ansiedad como para cualquier proceso de salud mental. Hay que mantener unas rutinas, unos horarios, tratar de levantarse a la misma hora, de acostarse a la misma hora, mantener los descansos, el tiempo de descanso es fundamental, pero también el tiempo de ocio, de disfrute, el tiempo de desconectar es muy importante para dejar los problemas y pensar en pasarlo bien por un rato.
evitar el uso de estimulantes, por ejemplo, la cafeína, la teína y, por supuesto, el consumo de drogas, porque al final eso hace que la ansiedad aumente muchísimo. Y tratar de que la alimentación también sea una alimentación sana y equilibrada. Eso se recomienda siempre, sea ansiedad o cualquier otro síntoma mental. Es verdad que en casos leves en los que uno tenga una ansiedad leve porque ha tenido una situación difícil, por ejemplo, que haya fallecido un familiar recientemente, que haya tenido una ruptura de pareja, un desencuentro con alguna persona, es normal que uno tenga ansiedad. Entonces ahí igual no haría falta iniciar ningún tratamiento, sino simplemente esperar, mantener la calma y tratar de aceptar y entender por qué me está pasando esto, racionalizarlo, entender que es un proceso normal de la mente y que me tengo que calmar, que con un poco de tiempo se solucionará. En algunos casos puede ser muy bueno la psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque me va a permitir trabajar en profundidad qué factor ha sido el desencadenante de mi ansiedad o qué me ha podido ocurrir para desarrollar estos síntomas, y con ello pues me va a ayudar a desarrollar unas herramientas emocionales que me permitan un adecuado o un mejor manejo de mis sentimientos, de mis emociones, que aprenda a tolerar y a aceptar las situaciones difíciles que me pueden surgir. Y esto se hace con una serie de herramientas que las podemos tener innatas o podemos tenerlas pero no saber cómo usarlas, y que con psicoterapia me ayuden a utilizarlas mejor. En algunos casos, por ejemplo, la situación social o la situación familiar puede ser la causante de la ansiedad. Entonces, una intervención en ese sentido, ayudando al individuo a integrarse mejor en la sociedad o en la familia, o incluso con una terapia familiar, puede tener una gran utilidad para el tratamiento. Y luego hay algunos casos que a lo mejor pues limitan más al individuo, son más persistentes, tienen mayor intensidad, pues llevan más tiempo, no hemos conseguido tratarlos de ninguna otra forma, y entonces aquí sería recomendable utilizar un tratamiento farmacológico. Nosotros, como tratamiento de la ansiedad, lo que preferimos siempre es el uso de los antidepresivos, porque al final son los fármacos más seguros para la ansiedad. Se utilizan muy bien para la depresión y para la ansiedad, van muy bien, no crean tolerancia, no crean dependencia, y si los dejamos tampoco nos da abstinencia, que es el típico mono de me estoy encontrando muy mal porque he dejado el fármaco. El único problema de estos fármacos es que pueden tardar incluso 4 semanas en hacer efecto, entonces hay que tener paciencia. Puntualmente y de manera más limitada se pueden usar ansiolíticos. Los ansiolíticos van a ser mucho más rápidos, me van a calmar, probablemente mucho más rápido, pero el efecto es más limitado. Y además mi cuerpo se adapta a él y llega un momento en el que dejan de hacerme efecto. Y si me lo quitan, me puedo poner muy nervioso. Eso es lo que se llama la tolerancia, que es que me adapto a él, y la abstinencia, que es me puedo poner muy nervioso al retirarlo. Entonces, por eso mismo son fármacos que se recomienda usar de una manera muy limitada y solo puntualmente. Entonces, cuando hace falta un tratamiento, está para eso, igual que cuando se necesita en cualquier otra cosa. Muy importante también, poder desconectar lo que hemos dicho. Por ejemplo, haciendo deporte, el ejercicio físico diario, por ejemplo, media horita al día, 5 días a la semana, está muy bien para todo. Disminuye el riesgo cardiovascular, mejora la salud, pero en todos los sentidos, y también la salud mental. Y ayuda mucho, mucho, mucho a controlar la ansiedad. O sea que yo creo que todo esto son posibles tratamientos que son útiles y muchas veces se pueden utilizar en combinación. Hay gente que tiene un tratamiento con fármacos y también está en psicoterapia, a la vez está saliendo a andar, a la vez está haciendo una intervención social. Todo esto se puede utilizar en conjunto, pero hay muchos tratamientos, hay muchas opciones y a veces ni siquiera hace falta tratamiento. Claro, hay forma de poderlo controlar sin mayor inconveniente. Yo creo que la ansiedad es un tema tan amplio que podríamos pasar horas y horas y horas platicando de lo mismo. Quiero invitarla, doctora, a que en una siguiente ocasión podamos retomar el mismo tema, pero ya visto desde otros puntos de vista. A lo mejor dedicarnos o enfocarnos en particular en algún tipo de ansiedad o hablarlo de forma general igual, pero con otras preguntas del Sí, público. por supuesto. Entonces, la verdad es que sería para mí un gusto, sería para mí un placer volver a
contar con su presencia aquí en el programa y pues poder que usted nos comparta toda esta información que es de muchísimo valor y que yo sé que a la gente que nos está viendo le va a funcionar muchísimo. Me gustaría que usted nos compartiera, si es que se puede o si es que existen, algunas pequeñas técnicas para poder manejar la ansiedad. Sí, a ver, yo creo que lo más importante en un momento de crisis de ansiedad fuerte es intentar racionalizar la situación. Es decir, en ese momento yo tengo la percepción de que me voy a morir, que me va a pasar algo grave, que no voy a poder controlarlo, que esto no acaba bien, ¿no? Entonces es importante poder recordarse a uno mismo que al final esto lo está haciendo la mente, que no pasa nada, que a pesar de que tengamos la percepción de que el cuerpo no va a poder aguantar, sí que puede, y entonces tratemos de explicarnos las cosas para poder racionalizarlas y así entenderlas. Si las racionalizamos, la ansiedad disminuye porque al final la ansiedad nos hace perder la razón. Si yo consigo mantener esa parte de razón y decir, oye, que esto es normal, que te estás agobiando porque tu mente te está provocando eso, pero no te va a pasar nada, tranquilízate, probablemente consiga bajar el nivel de ansiedad y mi activación en ese sentido sea menor. Se puede utilizar, por ejemplo, técnicas de respiración. Cuando uno se encuentra muy agobiado, puede respirar profundamente, inspirando aire por la nariz y echándolo por la boca, pues unas cuantas veces, por ejemplo 10 veces. Tomo el aire por la nariz y lo echo por la boca y me voy concentrando en mi respiración. Porque si empiezo a concentrarme en mi respiración, probablemente la mente no estará pensando en esos miedos que me está generando la ansiedad. También puede ser respirar en una bolsa, porque al respirar ahí, el aire se llena o sea, mis pulmones se llenan de monóxido de carbono y esto hace que mi mente se relaje, baje el nivel de activación y me encuentre mejor. Es posible hacer técnicas de relajación, por ejemplo, si lo que quiero es tener la ansiedad más controlada en el tiempo o evitar que haya episodios, pues puedo utilizar, por ejemplo, el mindfulness, que lo que hace es que yo intente vivir el momento presente, ser consciente de él, analizarlo, ver lo que está pasando desde la relajación y sin juicios, sin criticar qué es lo que yo pienso de las cosas, sino simplemente verlas. También puedo utilizar el yoga, puedo utilizar pilates, como decíamos antes, el ejercicio físico, como por ejemplo caminar, como correr. Y también puede ser útil pues el uso de infusiones relajantes, como por ejemplo sería la tila, la valeriana. En casos de mucha ansiedad que no se me va con nada, a veces también puede ser útil una ducha fría. ¿Por qué? Pues porque el agua fría me va a bajar el nivel de sangre de la mente y me baja la activación. Eso hace que yo pueda calmarme un poquito. Y esas son, pues, bueno, algunas técnicas que yo creo que si empiezan a utilizarse y si uno aprende a desarrollarlas, pueden ser bastante útiles. Y que las podemos ocupar sin necesidad de tener algún episodio de ansiedad, porque al final de cuentas creo que mantener una salud mental estable o saludable, creo que no te lo da absolutamente nada, no lo puedes ir a comprar en la tiendita de la esquina, no lo puedes ir a comprar al mercado. Una salud estable mental, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Doctora, Cierto. quiero agradecerle por el tiempo que compartió con nosotros. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros, con el cambio de horario y todas las Nos situaciones ha que se costado. presentan. Pero bueno, al fin Sí. pudimos estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algún consejo, alguna recomendación que guste darle a nuestro auditorio? Bueno, gracias a vosotros sobre todo, Jorge, porque es un placer colaborar con vosotros y con todas las personas que les pueda echar una mano. Y nada, yo creo que sobre todo decir que la gente que tenga ansiedad o que tenga familiares que tengan este tipo de síntomas, que mantengan la calma, que es verdad que son síntomas muy limitantes, que se viven muy mal, pero que se pasan, que es peor como uno lo vive que la verdadera gravedad del cuadro y que al final se maneja, se controla y la situación mejora. O sea, que no pierdan la calma, que estén tranquilos, que al final se sale de ahí como de todo y que si en un momento dado sienten que la situación no se puede controlar, que pidan ayuda a un especialista como harían con cualquier otra cosa. Que no piensen en qué van a pensar de mí porque probablemente nadie va a pensar nada y les va a venir muy bien.
Así es. Y amigos, como se los he repetido desde el primer día que empezamos estas transmisiones, acérquense a los profesionales. Ni la vecina, ni la tía, ni la hermana, ni el compadre les va a dar la solución a sus problemas. Para eso existen los psicólogos, los psiquiatras, los médicos generales e infinidad de especialistas que tenemos disponibles y a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Quiero mencionarles un dato muy importante. Si ustedes gustan o quieren saber un poquito más de la doctora, los invito a que se suscriban a su canal de YouTube, que es Doctora Sara en Casa, que se aperturó apenas en durante la contingencia que tenemos del COVID y que la verdad es que le ha ido muy bien. Justamente estaba viendo que ya le hicieron ahí algunos reportajes, algunas entrevistas al respecto de este canal. ¿Cómo le ha ido en YouTube? Pues la verdad que surgió un poco como una cosa así improvista para la familia, ¿no? Por la situación que creaba de tanta inquietud y de tanto malestar el COVID y el confinamiento en casa, pero la verdad es que ha ido muy bien. Estamos en YouTube y en Facebook y la verdad que la gente lo ha recibido muy bien y bueno, pues ayudando en lo que se puede. Claro, y leía un poco acerca de que la idea de subir videos a YouTube había sido como para ayudar a amigos y familiares, y de repente resultó que había crecido su alcance y su audiencia. ¿Cómo vivió esta parte del crecimiento en YouTube? Pues la verdad que fue muy raro porque es cierto que se grabó un vídeo para amigos y familia, pues lo típico de pasarlo por el móvil y de ahí pues decían, oye, me ha gustado, ¿por qué no lo subes a YouTube o a Facebook? Que es que para que lo puedan ver mis amigos, que también están pasando un mal momento, para que lo vea otra gente. Y al final, pues mi marido, que es un poco responsable de estas cosas, me dijo, venga, que yo creo que les va a venir bien, vamos a subirlo. Y lo subimos y la verdad que la gente ha estado muy agradecida y les ha venido muy bien. Así que muy contenta de echar una mano en lo que se pueda en esta época que además es tan difícil. Claro, y me cuento como uno de los suscriptores del canal y como un seguidor fiel de cada uno de los videos. La verdad es que ya casi los veo Muchas todos. gracias. Entonces, me los eché en una semana casi todos y ahorita estoy tratando de dosificarlos para no, para no acabármelos porque si no, pues ya no voy a tener nada que ver. Y pues bueno, la verdad es que, amigos, quiero presentarles nuevamente a la doctora Sara Cabello. Ella es médico psiquiatra y cualquier duda que ustedes puedan tener, podemos enviarle un correo electrónico. ¿A qué dirección, doctora? Sí, doctorasalaencasa@gmail.com. Muy bien. ¿Y cómo te encontramos en tus redes sociales? Pues en Facebook o en YouTube, pues en Doctora Sala en Casa. Doctora, quiero agradecerle el tiempo que nos brindó, quiero agradecerle el estar en este espacio y pues sentirnos nosotros privilegiados por su compañía y por toda la información que nos ha brindado. Que pase usted un excelente día y pues amigos, quiero darle las gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus casas, por vernos desde su móvil, desde su computadora y pues bueno, aquí seguimos, ya saben que pueden mandarnos a nuestras redes sociales, @KSIMX y a lo que sería mi fanpage, @Jorge Mendoza. Ahí los estamos esperando y cualquier duda que tengan puedo contestárselas sin ningún inconveniente. Que pasen una excelente noche, doctora. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Hasta pronto, chicos.